Y hoy lo decimos aquí, lo único permanente, lo único constante debe ser la actualización, la capacitación, el entrenamiento, la educación. La educación nos va a llevar hacia adelante, la educación nos va a sacar de aquí, la educación va a hacer que progresemos aún más. La educación va a acelerar nuestro ritmo de crecimiento. La fórmula siempre ha sido esa, educación, educación y educación. No cualquier educación, educación financiera, educación para el éxito. Hay que programarnos para el éxito, hay que programarnos para triunfar, y eso es lo que necesitamos. Decía Jim Rohn, decía, siempre podemos ganar más, siempre podemos tener más, porque siempre nosotros podemos ser más. Nuestros resultados son únicamente un reflejo de nuestro liderazgo. ¿Quiere ganar más? Usted tiene que prepararse más, usted tiene que crecer más. Y por eso hemos dicho que la pobreza es esencialmente desnutrición mental. Eso es la pobreza. Pobreza es desnutrición mental. La pobreza es un estado mental, la riqueza también. Conversaba ayer con Ana María y me decía, la pobreza es una frecuencia, una vibración. Y no hay nada más cierto, la pobreza es eso, la abundancia es una vibración, es una frecuencia, la pobreza también. La pobreza es una manera de pensar, es una manera de ver el mundo, es una óptica, es una perspectiva. La pobreza es la ausencia de sueños, la pobreza es la ausencia de ambiciones. A la gente le falta eso, ambicionar. Nos han enseñado que ser ambicioso es malo. Oiga, no hay nada mejor que ser ambicioso. Lo mejor que le puede pasar a usted es ser un ambicioso, ambición sana. Avanzar sin pisotear a nadie, avanzar sin hacerle daño a nadie. Lo mejor que le puede pasar a alguien es ser ambicioso. Se apagan las ambiciones y ahí tenemos conformismo. A la gente le falta ambición, hambre de éxito, sed de éxito. La pobreza es hija del conformismo total. La pobreza es hija del conformismo total. Le guste o no, es hija de la mediocridad. La pobreza es hija de la mediocridad. Fíjese, cuando el conformismo y la mediocridad hacen un dúo, lo único que sucede con usted es que usted va derechito a la pobreza y derechito a la enfermedad. Pero la pobreza es también la combinación de ignorancia y pereza. Ignorancia más pereza hacen pobreza. Fíjese el parecido que hay entre la palabra pereza y la palabra pobreza. Ignorancia más pereza es igual a pobreza. Decía el rey Salomón en los Proverbios, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Lo dicen los Proverbios. Lea usted la Biblia, lea los Proverbios. Fíjese, la Biblia no es un libro de negocios, no es un libro empresarial, pero tiene extraordinarias lecciones de vida, magistrales lecciones de vida, aplicables para el mundo de los negocios, aplicables para el liderazgo. Para mí, las mejores lecciones vienen de ahí. Lo dice el rey Salomón en los Proverbios. No ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Es decir, despierta. ¿Qué quiere decir esto? No duermas mucho, despierta. Lo que mucha gente necesita para salir de la pobreza es eso, es despertar, es sacudirse mentalmente, es quitarse estas taras mentales que nos han implantado desde pequeños. Sacudirnos, despertar. Alguien decía, cuando sueñas miras afuera, cuando despiertas miras hacia adentro. Lo que hay que hacer es eso, es mirarnos a nosotros mismos, es reconocernos, es ser conscientes de que necesitamos un cambio total, categórico, cambio absoluto. Es decir, duerme mucho y vas a tener necesidad. Duerme mucho y vas a tener pobreza. La gente duerme 8, 9, 10 horas. Pero la gente duerme aún despierta. La gente duerme mientras ve novelas. La gente duerme mientras ve televisión basura. Esa televisión no edifica. La gente desperdicia tiempo. Lo más valioso que tiene la gente, el tiempo, lo desperdicia. Tiempo desperdiciado es pobreza. Tiempo malgastado es pobreza. Los que no despiertan empobrecen. Usted no despierta cuando vive desperdiciando lo más valioso, es decir, su tiempo. La gente se idiotiza y se empobrece mentalmente, espiritualmente e incluso, escuche esto, se empobrece de bolsillo cuando ve novelas, cuando escucha todo el tiempo noticias. Fíjese en las noticias además, el 90% de lo que se informa es malo, es negativo. Son desgracias, accidentes, violaciones, maltratos, es decir, denuncias, corrupción, todo es negativo, todo es malo. La pobreza es también un hábito. No es casualidad que la gente que menos tiene, curiosamente, es la gente que más se enferma. Fíjese, la gente que menos tiene, curiosamente, es la gente que más se enferma. La pobreza es un hábito, es una manera de pensar, es un hábito, es una manera de comportarse. Fíjese en los hábitos de la gente pobre. La gente pobre suele ver noticias, suele ver la televisión basura, la televisión chatarra en general, pero además hay un problema con su alimentación, incluso que le lleva a enfermarse. Los pobres tienen el hábito de estar constantemente pensando en la diversión. Por eso
Por eso le decía la vez pasada al gran Johnny, mientras conversábamos, le decía, mientras el pobre se entretiene, el que más tiene se entrena. Mientras el pobre se entretiene, el que más tiene se entrena, se educa. Es decir, mientras más pequeño sea tu televisor, es casi seguro que más grande será tu biblioteca. Se voy a repetir, mientras más pequeño sea tu televisor, es casi seguro que más grande será tu biblioteca. Hoy en día encontramos hogares en los que la gente se jacta de tener tremendo televisor y el libro lo tienen botado en esquina. Hay hogares en los que nunca han conocido un libro de finanzas personales, nunca han conocido un libro de ayuda, de autoayuda, de liderazgo, de motivación, nunca tienen siquiera una Biblia. Esa es la verdad. Mientras el pobre se entretiene, el que más tiene se entrena, se educa, se forma, se informa. Todas las cosas combinadas. Y ese riesgo siempre existe, el riesgo de que mientras más pequeña sea tu biblioteca, más grande será tu televisor. Lo ideal es que sea la inversa, que mientras más pequeño, que tu televisor sea más pequeño para que tu biblioteca sea más grande. Menos televisión, más libros. Menos diversión, más entrenamiento. Menos entretenimiento, más formación, más educación, más entrenamiento.